Señor, contigo en esta hora, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Dios, gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor amado, de adoración, por este tiempo, Señor amado, de exaltación de tu bello nombre. Dios eterno, sea tu nombre glorificado, Señor. Gracias, bendito sea tu nombre. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso, Señor amado, tú eres glorioso. Digno eres, Señor amado, de recibir la gloria, de recibir la honra, la gloria y el poder. Aquí estamos, Señor amado, en tu casa, aquí estamos adorándote, Señor amado, juntamente también, Señor amado, con los hermanos que nos miran, Señor amado, a través del internet. Seas tú, Dios, obrando con poder, Señor amado, a través de la alabanza, a través de tu palabra, Señor amado, a través, Señor amado, de la oración, del clamor, a través, Señor amado, de tus misericordias para con nuestras vidas. Dios eterno, en tu nombre poderoso, Señor, te honramos, te bendecimos, Señor amado. Llévate tú la gloria y la honra, Señor amado, en este día, en esta hora, Señor amado, que lo hacemos para ti, en tu nombre glorioso, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Dios eterno, ahora ayúdanos, Señor amado, en la exposición de tu palabra. Que nosotros, Señor amado, la asimilemos, que esta semilla, Señor amado, pueda quedar en nuestro corazón, que nuestros pensamientos, Señor amado, sean transformados a través de tu poder, Señor amado Dios, en tu nombre glorioso. Te lo rogamos en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias. Bendito sea tu nombre. Gloria a ti. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias por acompañarnos en este servicio de este día domingo 24 de enero que estamos aquí en la casa del Señor. Amén. Vamos, hermano, en esta hora a continuar con esta serie de mensajes que tenemos acerca de la presencia manifestada sobrenatural de Dios. Hemos estado, hermano, este año hablando sobre la presencia sobrenatural de Dios y hemos estado tocando versos de la palabra de Dios, ejemplos de la palabra de Dios, y he ido, hermanos, desde lo más básico, de lo más sencillo, no hasta lo más difícil ni más complejo, pero sí donde hay ya, hermanos, más información, un poco más pesadita para poder aprender de la palabra de Dios. Y este día, hermanos, vamos a leer una cita bíblica. Se recuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de esta cita bíblica, 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 14, y de 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 7 y el verso 11, donde estuvimos hablando sobre dos cosas, sobre la sabiduría de Dios y sobre la sabiduría del hombre. Y habíamos aprendido también, hermanos, quiero conectar la enseñanza del domingo pasado con la de ahora, y aprendimos también que dentro de la sabiduría de Dios, dentro de su sabiduría, Dios planificó cosas, ¿verdad? Y vimos que esa palabra cosas se repite en esas dos citas bíblicas que, hermanos, les mencioné 5 veces. Hay cosas que Dios planificó desde el principio de la creación. Desde el inicio, Dios las planificó, las diseñó y las mantuvo ocultas, las mantuvo
hermanos, allí reservadas para darlas a conocer desde que vino el Señor Jesús en adelante. Y oiga lo que le voy a decir, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, no solamente el Padre manifestó que el Espíritu Santo traería esas cosas que habían estado reservadas por muchos siglos, las traería para la iglesia. Las traería para la iglesia. Y no solamente el Padre confirmó eso, sino que también Jesús confirmó que le correspondía al Espíritu Santo dar a conocer lo que Dios había preparado desde la creación, desde el inicio de los tiempos. Entonces, hermano, eso fue lo que nosotros aprendimos en pocas palabras el domingo pasado. Y para enfatizar algunas cosas, también vimos que esas cosas que Dios preparó desde el tiempo antiguo para que su espíritu lo manifestara en el tiempo de la iglesia, esas cosas que Dios preparó de antemano, dice la Escritura que para el hombre que analiza esas cosas con su mente natural, desde la perspectiva humana, siempre va a llegar a la conclusión que esas cosas que Dios preparó de antemano son una locura. Entonces hay dos puntos de vista, hay dos tipos de comentarios opuestos. El hombre aquí en la tierra dice que lo que Dios está haciendo con su espíritu es una locura. ¿Por qué razón el hombre llega a esa conclusión, a ese comentario? Porque analiza todo lo que Dios diseñó en el tiempo antiguo para la iglesia, lo escudriña, lo analiza, lo somete a argumentos, pero desde la perspectiva terrenal, humana. Es decir, lo analiza con su mente, con su cerebro limitado. Pero Dios, quien creó todas las cosas y que diseñó todas las cosas y que su sabiduría y que sus pensamientos están por encima del hombre, para él no son una locura. Para él eso es salvación que él anticipó del tiempo antiguo para la iglesia presente, es decir, para nosotros. Entonces, eso fue lo que aprendimos el domingo pasado. Ahora bien, voy a leer, voy a iniciar a partir de ahora tomando como base esta cita bíblica, 1 Corintios, capítulo 12, verso 4 al 7 y el verso 11. Ahí en el proyector usted lo va a ver, lo va a alcanzar a ver, y hay unas palabras que están con colores, tienen otra forma, otro tamaño, y eso representa como un llamado de atención, porque esa palabra está significando algo
en particular que es muy importante en la enseñanza que estamos dando. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 7 y el verso número 11. Dice la Escritura de la manera siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu de Dios es el mismo. Punto, hay un punto ahí. Dice, hay una diversidad. ¿Qué significa la palabra diversidad? La palabra diversidad en el original griego significa variedad. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Que hay una variedad de dones del Espíritu. Hay una variedad, pero el Espíritu es siempre el mismo. Luego dice, hay una diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Luego vuelve a decir otra vez, hay una diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas y que las preparó desde el principio de la creación, es el mismo. Ahí está presente la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres trabajan en, lo vamos a decir así, en cosas que son variadas y que cuando uno las mira y las analiza con la mente terrenal, llega a una conclusión: que le son para él locura lo que Dios planificó desde el tiempo antiguo y está haciendo ahora en el presente y seguirá siendo en el futuro, y lo que él hizo en el pasado será siempre una locura. Luego dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu. De eso estamos hablando ahora. A cada uno le es entregada una manifestación del Espíritu Santo para provecho. Ahora bien, usted no sabe qué es lo que a usted le conviene. Y si lo sabe, puede ser que se equivoque. Puede ser que quizás dude. Al final, cuando no vea los resultados que usted esperaba, usted posiblemente llegue a la conclusión que fue un error lo que cometió. Y eso se aplica a muchas áreas de la vida del hombre en lo individual. Pero aquí Dios está diciendo que el que sabe cómo hacer las cosas no es usted, es el Espíritu. Aquí lo que está diciendo es que quien sabe qué es lo que usted necesita no es usted mismo, es el Espíritu Santo. Entonces, con esta cita bíblica ponemos una base sólida, una base de concreto, inconmovible, que no se puede quitar, mover, variar. Es una roca. Esta cita bíblica es una roca que cuando usted la establece, ya no puede cambiarlo, sino que o edifica encima de ese fundamento, o en realidad usted lo desecha. Entonces dice, a cada uno de nosotros, y está hablando a nosotros también, a mí, a ustedes, si está soltero, si está casado, si es un niño, si es un joven, si tiene novia, si es un empresario, si es un trabajador, si está sin empleo, si está enfermo, si está sano, si está en la edad de la vejez, si está recién nacido. El Espíritu Santo es el único que sabe
con exactitud qué es lo que usted necesita. Posiblemente aquí nosotros podamos tener algunas necesidades colectivas, como por ejemplo, todos necesitamos dinero. Solo 2, conmigo 3. Los demás ya consiguieron ustedes la mina de oro. Qué bueno, hermano. Me avisan dónde está para poner el GPS y viajar a esa dirección. Quizás todos en algún momento tengamos una necesidad de una vivienda. Quizás todos tengamos algunas necesidades colectivas. Necesitamos quizás comprar algún vehículo o quizás hacer un trámite, etcétera. Pero hay necesidades que son más personales, íntimas, y que no tienen nada que ver con su pareja, con su familia, con sus hijos, con sus padres, con sus amistades, con el tipo de trabajo que usted desempeña, sino que es algo súper, súper íntimo, individual. Y de eso el Espíritu Santo es el único que lo conoce. Posiblemente nosotros no nos conozcamos muy bien como somos. Quizás nosotros podemos decir, si le menciono yo el nombre de una persona, o sea, ya lo conozco, ¿verdad? Revés y derecho. Pero si nos miramos nosotros en un espejo y empezamos a ver la lista que comienza a escribirse con tinta negra, ¿verdad? Nos quitamos rápido y decimos, esto no es conmigo, ¿verdad? Este espejo se está equivocando. Entonces, el Espíritu Santo conoce en exactitud, ¿verdad? Quiero enfatizar esto, conoce en exactitud qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos de Dios. Es posible que el Espíritu Santo dé a conocer algo que me entregue a mí y usted se dé cuenta y usted opine. Eso el hermano no lo necesita. Es posible que usted lo opine de esa manera. Y usted llega entonces a la conclusión, eso no está bien, eso es una locura. Pero ese es su punto de vista, su opinión. Pero la del Espíritu Santo es otra. Y Él que conoce lo más profundo de Dios y que conoce lo más profundo de cada uno de nosotros, Él es el que se encarga, como leíamos acá, de traer una manifestación de Dios en lo personal. Yo puedo ver alguna manifestación de Dios quizás en usted y yo puedo opinar. Es posible que yo opine y diga, el hermano no necesita eso. Y yo puedo tener argumentos como para poder justificar y decir, eso no es posible. Es más, debería yo detenerlo y no el hermano. Entonces, para mí eso es una locura, lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender con esto? De que el Espíritu Santo a cada uno le va a entregar una manifestación de Él, porque Él sabe qué es lo que usted necesita. Y el Espíritu Santo no le va a pedir la opinión si le gusta o no le gusta. No le va a dar para escoger de qué color lo prefiere. El Espíritu Santo le va a decir, esta es tu medicina y aquí la tienes. Y esto es lo que te voy a entregar. Entonces, la Escritura dice aquí que a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. El verso número 11 dice lo siguiente, pero todas estas cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas? Todos
toda esta variedad de manifestaciones que el Espíritu Santo le entrega a cada persona, dice aquí la Escritura, las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo, y vuelve a repetir esta frase, cada uno, repartiendo a cada uno, en particular como a él quiere. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Un verso tan pequeñito, pero que a todos, ¿verdad?, nos cambia la forma de pensar. Y por estar en la carne, podemos regresar a nuestra forma de pensar anteriormente y decir, pero yo creo. Ya vamos a llegar a las cosas complicadas y difíciles. Por ahorita estoy comenzando de lo más sencillo y ahí vamos escalando las demás cosas que a veces son difíciles de complicar, son difíciles de entender. Y aquí tenemos que señalar esto que es bien importante y lo he estado repitiendo los domingos anteriores. Hay cosas que uno las mira difícil de entender, que qué es lo que en realidad ahí está pasando. O es el hombre, o es Dios, o es el espíritu inmundo. ¿Cuál de los tres está ahí mezclado, está presente? Pero en la cita bíblica de 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 14, hay una palabra que está ahí en el proyector y que está en rojo, es la palabra discernir. La palabra discernir, ¿qué significa? Significa diferenciar, aprender a diferenciar lo uno de lo otro. El adversario, y el hombre también lo hace, pero Dios no lo hace. El diablo y el hombre tienen esta mala costumbre de mezclar las cosas de Dios, las cosas limpias de Dios con lo sucio. Y muchas veces se nos hace difícil comprender qué es lo que está ahí presente, operando, trabajando o manifestándose. Una manera tan sencilla de identificar qué es lo que está pasando es separar las cosas, separar lo que es de Dios y separar lo que no es de Dios. Y cuando usted se da cuenta que las dos cosas han estado juntas, usted puede llegar a una conclusión y decir, esto no es de Dios. Ahora, eso viene del Espíritu Santo. Eso es parte de la sabiduría de Dios, no es parte de la sabiduría del hombre, porque en esta cita dice, si hubiera estado esa sabiduría de parte del cerebro, de los pensamientos del hombre, entonces el hombre pensaría correctamente. Y si el hombre pensara correctamente, entonces volvamos al pasado. El hombre nunca hubiera crucificado al Señor Jesucristo. Pero porque el hombre pensó con su sabiduría terrenal, porque no tenía la sabiduría de Dios, que es la que imparte el Espíritu Santo, fue que entonces el hombre en su sabiduría humana terrenal crucificó al Señor Jesús, muriendo en esa cruz del Calvario. Entonces, así que dice esta cita bíblica, la sabiduría de Dios, Dios no la entregó a todo el mundo. No la entregó a todo el mundo. No se la entregó a los poderosos, a los políticos. No se lo entregó a los grandes empresarios que andan con guardaespaldas, que andan con chalecos antibalas.
que se ocultan en lo profundo de la tierra, que nadie sabe de su paradero. No la escondió de la gente adinerada, de la gente oculta, de los políticos, de los gobernantes. No se lo entregó a ellos esa sabiduría, sino que el Espíritu Santo escogió a los hijos de Dios. Por eso es que dice aquí esta cita bíblica, menciona a los hijos de Dios. Y a ellos el Espíritu se les reveló, lo trajo por revelación, esa sabiduría, para que ellos entendieran que estas cosas Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo para provecho de la iglesia en el presente. Cuando yo menciono la iglesia del presente, estoy hablando desde los discípulos del Señor Jesús hasta la actualidad. Entonces, termino, hermanos, con esta cita bíblica de 1 Corintios, entonces, capítulo 12, verso 4 al 7 y verso número 11. Ahora bien, vamos a ver, hermanos, una variedad de citas bíblicas y vamos a estar enseñando sobre esas citas bíblicas, como dije al principio, desde lo más básico hacia arriba. Entonces, la primera cita que vamos a ver este día va a ser esta cita bíblica. 2 Corintios, capítulo 10, verso número 3. Usted preguntará, ¿por qué es importante el Espíritu Santo de Dios? Bueno, es importante porque esto de la iglesia y de la congregación y de las alabanzas y de la predicación, del predicador, y esto que usted ve aquí, vea el edificio, que se necesitó dinero para pagar mano de obra, materiales y construirlo y estar aquí juntos en este lugar, y que además de eso se necesitó comprar la tierra y hacer trámites, etcétera. Todo esto que usted está viendo no es idea del hombre, no es idea de protestantes, no es idea de gente loca, no es idea de un aprovechado, de un interesado, de alguien que no tiene trabajo, que no tiene de qué comer, o de gente desocupada, o gente sencilla que se traga todo lo que le dicen. No es idea de ninguno de ellos. Todo lo que usted está viendo esto es simplemente idea de Dios, que Él lo planificó desde el tiempo antiguo, desde la creación. Él planificó que esto tendría que hacerse de esta manera. ¿Cómo lo mira? Nadie dijo amén, como que no le gustó mucho, pero si usted lo analiza desde la perspectiva humana, usted va a decir, esto no es locura. Debemos de estar mejor jugando fútbol. Ya gritaríamos, ¡ah! Nos desgalillamos. ¡Ay, gané! Y nos rompemos la camisa. O deberíamos de estar en un crucero, tomando unas copitas. O quizás durmiendo en la casa, o quizás de viaje, de paseo, de vacaciones, o viendo la televisión, un programa, hermanos, interesante. Pero quizás no en este lugar. Ahora, eso fue lo que Dios, hermano, planificó, de que nos congregáramos. Así que esto de reunirnos no es, hermanos, no son amenazas del predicador, sino que Dios planificó que nos congregáramos y que en la compañía, hermanos, que, hermanos, íbamos a tener, hermanos, tuviéramos un afecto del que Dios tuvo por nosotros. Entonces, hermano, esto es un diseño de Dios.
El hecho de tener un templo, usted puede decir, yo puedo adorar a Dios en mi cama. Yo estoy de acuerdo. Y usted me puede decir, yo puedo adorar a Dios en mi sala. Yo estoy de acuerdo. Usted puede decir, yo puedo ir al patio de mi casa, pongo una hamaca y ahí adoro a Dios. Yo estoy de acuerdo también con eso. Pero fue el diseño de Dios desde el principio, de que hubiera un edificio. Y ya lo vimos nosotros. ¿Un edificio para qué? Para un edificio para que nos congregáramos y que al congregarnos, ¿qué ocurriera? Para que la presencia de Dios viniera a ese lugar. Diseño, idea, ¿de quién fue? Fue algo que estuvo en Dios. Y en su palabra, Él lo dejó plasmado para que nosotros aprendamos eso. Ahora, recuerde estas cosas que hemos aprendido. Hay 4 evidencias de que Dios es real. Es posible que usted esté aquí en este lugar, en este templo, sentado en la banca, y usted no crea en Dios. Yo no creo en ese bandido que está hablando ahí al frente. Es posible, pero usted está aquí. Hay 4 evidencias que testifican, y en esas 4 evidencias no estoy yo ahí presente. Hay 4 evidencias que testifican que Dios es real. Número 1, su creación. Todo lo que usted ve con sus ojos, incluyéndose usted mismo, es una evidencia de que Dios es real. No se lo traga mucho, está bien. Hay una segunda evidencia y es su conciencia. ¿Mi qué? Su conciencia. ¿Y cómo se come? Espéreme. La conciencia es algo que Dios puso dentro del ser humano que tiene la capacidad de identificar lo que es bueno y lo que es malo. No, yo, iguana, cerdo, gallina, yo me lo como y a mí no me cae nada mal. No, no es así. El hombre tiene una conciencia y Dios habla a esa conciencia. Eso es lo que dice la Biblia. Dios le habla a esa conciencia e instruye a esa conciencia para que el hombre de alguna manera logre separar lo que es bueno y lo que es malo. Pero el hombre tiene la conciencia atrofiada por estar en la maldad y aprender la maldad y perfeccionarse la maldad. Ha sido tan grave que la conciencia del hombre ya no puede trabajar para señalar y decir eso es bueno, eso es malo. Ya la conciencia del hombre ya no trabaja de esa manera ahora en día. Hoy en día todo es política. Usted trabaja en una empresa, le dicen sea político. Usted trabaja en un gobierno, le dicen aprenda a ser político. Usted trabaja en una institución, le dice aprenda a ser político. Es decir, le están diciendo en otras palabras, no deje que su conciencia lo meta en problemas por señalar lo que es bueno y lo que es malo. Porque ahora hay leyes en las naciones de todo el mundo y las leyes le dicen a su conciencia, esto ahora es limpio y será limpio mientras exista esta ley.
Y esa misma ley le dice a usted, esto ahora es sucio y será sucio mientras esta ley exista. Y entonces nuestra conciencia ya no tiene opinión, ya no tiene voz, ya no se manifiesta públicamente, sino que hoy nuestra conciencia tiene que callarse. Y a eso nos estamos habituando hoy en día. Y entonces nuestra conciencia está siendo manipulada, atrofiada, de manera que entonces nuestra conciencia ya no nos puede testificar a nosotros mismos, no la conciencia del otro, nuestra propia conciencia ya no nos puede testificar a nosotros mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, si usted tiene problemas con su conciencia, y qué bueno que se haya dado cuenta que tiene conciencia, y qué bueno también que haya aprendido cuál es el trabajo de su conciencia. La conciencia no es como una camisa que yo me la quito y se la doy y usted me da la conciencia suya. No es incambiable, no es intercambiable, no se puede cambiar. La conciencia que Dios le dio a usted es suya y esa estará con usted hasta el día de la muerte. La conciencia que Dios me dio a mí, no la alquilo, no la puedo sacar, está aquí y estará ahí todo el tiempo de mi vida. Entonces, si esa conciencia no nos está testificando a nosotros que lo que estamos haciendo no es bueno o que es malo, estamos en una posición muy terrible. La primera, la creación. La segunda, la conciencia. La tercera, ¿cuál es? La tercera es la palabra de Dios. Conocido ese libro como la Biblia hoy en día. Si usted tiene problemas con creer en lo que está en la Biblia, hay un gran problema. Porque usted voluntariamente o involuntariamente está evadiendo una evidencia de Dios que puede a usted beneficiarlo grandemente a tal grado que lo puede transformar a usted, puede transformar su matrimonio, puede transformar a sus hijos, puede transformar a su familia, a sus amigos, su trabajo, su nación, el mundo entero. Pero si no la cree o si no la entiende, entonces hay un problema con esa evidencia. Ya dijimos la evidencia de la creación, de la conciencia, de la Biblia, y está la última evidencia de que Dios es real. Es las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, si las manifestaciones, usted puede decir, yo no creo en esa Biblia que tienen ahí. Mira, no. Usted puede decir, no, yo no creo, aquí es el infierno y aquí todos somos diablos. Y unos con el cacho más largo y otros con la cola más corta, pero aquí todos somos diablos. Hay gente que así habla, así se expresa. ¿Y qué conciencia ni qué nada? Aquí yo digo así y así se queda. Así me enseñó mi mamá, mi papá y mi abuelo y ya así va. Bueno, usted puede tener esas tres cosas, pero si el Espíritu Santo se manifiesta y trae un prodigio, una señal, una maravilla, una sanidad, un milagro, y hace algo sobrenatural que no es tan común, allí todas las cosas que usted decía que no creía, usted las bota y las desecha y comienza a creer a partir de ese momento. En la Biblia hubieron muchas personas que dijeron, yo no creo en nada de eso. Hasta que tuvieron un milagro, su forma de pensar y su vida cambió.
Y muchos que estamos hoy en día en los caminos de Dios, fuimos alcanzados por una manifestación del Espíritu Santo y creímos a partir de ese momento. Ahora, si usted no cree y dice que las manifestaciones y que la enseñanza de la palabra de Dios son una locura, ahí entonces solo queda la misericordia de Dios, que haga algo sobrenatural y que lo rescate de la misma muerte. Porque cuando estamos al borde de una situación de muerte tan grave, ahí, hermano, no ha habido nadie que se convierta al Señor, aunque sea para disfrutar un segundo de vida. Ahora, si usted quiere llegar hasta ese extremo, de mi parte, no se lo recomiendo, sino que al contrario, le doy un buen consejo. Cuando tenga la oportunidad de acercarse al Señor, hágalo inmediatamente sin perder ni un segundo más de su vida. Ahora bien, continúo con la cita que puse aquí en el proyector. 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Dice la Escritura. Me voy a ir a la Escritura porque la Escritura que es una de las evidencias de que Dios existe. Y la sabiduría de Dios está plasmada en ese libro. Así que dice aquí, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. ¿Qué significa eso? Significa que hay algo más de lo que nosotros vemos con nuestros ojos, de lo que nosotros sentimos con nuestro cuerpo, que lo que nosotros tocamos. Hay algo adicional. Es decir, hay algo que no lo podemos tocar, que no lo podemos ver, y es lo que está diciendo aquí la Escritura, que militamos. ¿Qué significa esa palabra militar? Esa palabra militar se utiliza cuando hay un conflicto, cuando hay una guerra, cuando hay una pelea entre dos bandos. Y uno de ellos quiere tomar ventaja y ganar la batalla, de manera que uno sea el ganador y el otro sea el perdedor. El perdedor se somete a lo que diga el ganador. Entonces, dice aquí la Escritura, nosotros tenemos una guerra y no es, dice, en la carne. Aunque nosotros somos de carne y hueso y sangre, nuestra guerra no está en lo que vemos. Hace unos días yo vi un documental. Personas de otro país, de allá por Europa. Mire, usted se va a quedar sorprendido con lo que le voy a decir. Invirtieron dinero, no son 100 pesos, ni miles. Invirtieron una buena cantidad de dinero y viajaron a esta nación con equipo de cámaras, sonido, gente profesional. No uno, un equipo grande. Viajaron de allá por Europa, viajaron a esta nación. ¿Y sabe a qué vinieron acá? A grabar, te vas a quedar sorprendido, a grabar a los pastores que pasan al frente de las iglesias a predicar con una arma aquí en la espalda.
Lo grabaron con el permiso de ellos. Lo grabaron tirando al blanco. Y todo el así, equipo de guerra, con casco, con los zapatos, con todo, y pintados aquí. Parecían tigrillos ahí. Y le dijeron a ellos, ¿y ustedes por qué hacen eso? Y no solamente los pastores, aparecieron otros también, de otras iglesias. Y les dijeron, ¿y por qué ustedes hacen eso? Es que ellos dijeron, es que estamos en una guerra. Y como estamos en una guerra, el enemigo de repente aparece sorpresivamente y hay que estar, ¿qué? Preparado para el segundo en que uno corre peligro. Yo no traigo armas, hermano. Sí, vean, no traigo nada. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que nuestra guerra, porque sí la tenemos, no es en el ámbito de la sangre, de la carne, en el ámbito humano, no es esa. No es de las armas, de la bala, pum, 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 pum. No, no es esa la guerra. Dice la Escritura, aunque andamos en la carne y tenemos huesos, piel, venas, sangre y órganos como seres humanos, aunque vivimos así, nuestra guerra no es en esa dimensión, es en una dimensión diferente. Y esto, ¿quién lo diseñó que fuera así? Vuelvo y repito, lo diseñó Dios y lo dio a conocer por medio del Espíritu Santo. Hay otra cita. Efesios capítulo 6, verso 12 dice, otra vez lo mismo, pero da un poquito más de información. Porque no tenemos lucha contra la sangre y la carne. Es decir, no tenemos lucha contra ninguna persona igual a nosotros, de carne y de sangre. Dice, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores. ¿De qué nación? No es de ninguna nación en la tierra, sino contra los que están en el mundo de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que están ¿en qué parte? Allá por China, allá por Alaska, allá por el Polo Sur, allá en una isla, allá en lo profundo del mar. No, dice que están en las regiones celestes, es decir, que están en los aires. ¿Es esto locura? Parece una locura, pero no es una locura. Es algo que Dios lo diseñó desde el principio y que lo ha dado ahora a conocer a la iglesia para que la iglesia aprenda. ¿Qué cosa? Que hay una lucha. Es decir, nosotros, los de carne y hueso, los que somos hijos de Dios y hemos creído en las evidencias de Dios, hemos creído en la naturaleza, hemos creído en la conciencia, hemos creído en las manifestaciones sobrenaturales de su espíritu. Nosotros que hemos creído en Dios, la palabra nos enseña de que hay una guerra, es decir, que hay un bando que quiere
someternos a nosotros a su voluntad y tenernos a nosotros como prisioneros de guerra y dominar y dictar toda sentencia sobre nosotros que somos los hijos de Dios. Ese bando es el mundo de las tinieblas. ¿Y dónde está ese mundo de las tinieblas? No está en un centro comercial, no está en un edificio, no está en la punta de un árbol, está en los aires. Es decir, que no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pelear con algo que no vemos? ¿Cómo nosotros vamos a luchar con un enemigo que no es visible a nuestros ojos? ¿Cómo nosotros vamos a entender y a conocer qué es lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros amigos, en nuestro trabajo? ¿Cómo nosotros lo vamos a conocer? ¿Cómo nosotros nos vamos a enterar? ¿Cómo nosotros vamos a tener la información precisa, cierta, verídica? En la parte humana no podemos. Usted se puede imaginar que por aquí quizás hay la cabeza de alguien, pero eso es de su imaginación. Pero ni usted está seguro que eso sea así. Usted se puede imaginar y hacer libros de su imaginación y venderlos y ganar mucho dinero. Pero es su imaginación. Usted no entiende, usted no sabe. Y la gente le creyó, la gente lo aceptó, la gente le gustó, le pareció. Y usted encontró el gusto de la gente y la gente compró su libro, compró la información y usted se hizo millonario y la gente se quedó con lo que usted les dijo, les argumentó. Pero en el punto, desde la perspectiva natural, humana, nosotros no tenemos acceso a ese mundo. Al mundo que no se ve, al mundo que no se puede tocar, al mundo que nosotros desconocemos. Pero, mire esto, el Espíritu Santo, Dios, el Hijo, la Trinidad completa, ellos conocen cómo son las cosas realmente. Y como ellos saben cómo son las cosas realmente, el Espíritu Santo es el encargado de darnos a nosotros la información real para que nosotros conozcamos cómo el adversario, el reino de las tinieblas, ataca y provoca la guerra contra nosotros. Entonces, dice aquí la Escritura, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Espíritu Santo conoce el mundo que nosotros desconocemos. Y el mejor aliado de nosotros para auxiliarnos y darnos la información, la sabiduría, para poder conocer el mundo que no se mira, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él lo conoce, nosotros no lo conocemos. Voy a leer otra cita más. Primera de Juan capítulo 3. Verso número 8, dice la Escritura de la manera siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero esta es la parte que me interesa. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora bien, ¿de qué es lo que estamos hablando? De que tenemos una guerra y que nosotros no tenemos acceso a ese mundo que no vemos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo que vemos.
pero el reino de las tinieblas se mueve en el mundo que no vemos. Entonces, dice aquí la Biblia, ¿para qué vino Jesús a este mundo? No vino a hacer más religiones, no vino a jugar, a entretener. Él vino con un objetivo, y era que lo que el diablo, oiga bien, que lo que el diablo está haciendo contra los hijos de Dios sea cancelado. Esto que le estoy diciendo yo es otra perspectiva que nosotros no la hemos aprendido en la iglesia. Lo que hemos aprendido en la iglesia, a tapar la verdad, a jugar con la mentira, a ser sinvergüenzas, a ser mentirosos, y que de alguna manera Dios tendrá misericordia de nosotros si es que existe, y si no existe, pues a saber a dónde voy a ir a aparecer. A lo mejor quizás me convierta en una rana, en un sapo, en un elefante, quizás en una vaca, yo no sé. Y así vive el mundo. Pero aquí las cosas no son inseguras, son seguras y son verídicas. Y dice la palabra que el propósito de Jesús de venir a este mundo no fue más que lo que el diablo estaba haciendo contra sus hijos se detuviera, fuera cancelado, y que el diablo ya no más estuviera ¿qué? Dañando a los hijos de Dios. Así que el propósito de Jesús a este mundo fue de ponernos a nosotros en la verdad y sacarnos del engaño y de la mentira, que proviene no de un hombre, proviene del mismo diablo. Por eso es que dice aquí que el diablo desde el principio peca, y desde el principio de la creación ha estado sobre los hijos de Dios, dañándolos, destruyéndoles su matrimonio, destruyéndoles su salud, su vida, su futuro, su presente, destruyendo su hogar, sus hijos, destruyendo toda su vida, de manera que cuando el hombre muera de esa manera no tenga la oportunidad de ir a la vida eterna. Por eso es que el diablo hace eso desde el principio. ¿Y qué fue lo que vino a hacer Dios en el hombre? Vino a detener, a deshacer el avance del diablo sobre nosotros. Así es que si Dios nos da a nosotros el Espíritu Santo, no es para entretenernos, es para que las obras del diablo sean rotas en mi vida. Así que si Dios me da a mí una manifestación de su espíritu, como Él quiere, como Él piensa, como Él me conoce mejor que cualquier otra persona, incluyéndome a mí mismo, entonces lo que el espíritu me dé a mí es para que yo entonces tome ventaja de lo que el diablo está queriendo hacer en mi vida. Y que ese conflicto y esa batalla yo la termine ganando en el nombre del Señor. Me gustó ese amén. Entonces, dice aquí otra cita bíblica más. Lucas capítulo 4, verso 16. Ese es un ejemplo de Jesús. Dice, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías es un libro que está en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, verso 18. El Espíritu, está hablando el Espíritu Santo. El Espíritu, Jesús hablando, el Espíritu de Dios, dice, está sobre mí. Cuando en la Biblia ocupa esta expresión sobre, está hablando por encima. Quiere decir que el que está por encima tiene dominio y control de lo que está abajo de él. Entonces, Jesús está diciendo
El Espíritu de Dios está en control de mi vida. ¿Podemos nosotros decir esas palabras? Todo depende. Todo depende a quién usted le está obedeciendo. Porque cuando uno le obedece a alguien, se somete a esa persona. Cuando usted obedece las leyes del gobierno, usted se somete a las leyes. Y las leyes están por encima de usted. Cuando usted va donde el doctor y el doctor le dice, aunque no te guste, esto es lo que vas a tomar, aunque no te guste. Pero si usted se somete a lo que el doctor le diga y deja de andar preguntando en YouTube si es cierto o no, entonces usted está sometido a lo que su doctor le dijo que hiciera. Entonces Jesús, cuando llegó al lugar donde estaban todos congregados, les dijo a ellos, el Espíritu de Dios, es lo que nosotros estamos aprendiendo aquí mismo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Es decir, el Espíritu Santo va a hacer manifestaciones en mí, porque Él está por encima de mí. Si yo estuviera por encima del Espíritu, entonces mi voluntad sería la que dominaría sobre Él. Ahora, en los que estamos conectados los días sábados, estamos aprendiendo que cuando Dios envió el diluvio, Él dijo estas palabras: mi espíritu no va a entrar en contienda nunca con el hombre. Yo tengo que tener esa cita ahí, se la voy a traer el próximo domingo, se lo prometo. ¿Por qué dijo Dios esas cosas? Porque el hombre es un rebelde, y perdone la expresión, y su rebeldía llega al extremo, peor que un animal silvestre, donde se opone contundentemente a lo que el Espíritu quiere hacer en su vida. Y cuando el hombre tiene ese comportamiento, Dios dice de esa manera: yo no voy a dejar que mi espíritu esté, dame que te doy, dame que te doy, dame que te doy, dame. No, si mi espíritu va a entrar en contienda con el hombre, inmediatamente se va. Y no regresa ya más. Por eso es que tocar el tema del espíritu es tan delicado, tan delicado. Se parece como a muchos que no les gustan los problemas, que cuando ven una situación que comienza ya un poco difícil, prefieren mejor se van y lo dejan así y desaparecen y dicen, para estar peleando con esa persona, yo prefiero mejor irme. ¿Cuántas veces usted ha dicho, para hacerle un trabajo a esa persona, yo prefiero mejor no trabajar? Si para tener un bocado de alimento tengo que pasar por eso, yo mejor prefiero aguantar hambre una noche, pero no me enfrento a ese conflicto. No paso por esa situación. Es muy vergonzosa, muy complicada, muy difícil. Y Dios está diciendo lo mismo. Yo no voy a dejar que mi Espíritu Santo esté en conflicto con el hombre, y que el hombre esté oponiéndose, y que el hombre esté retando mi espíritu. Dios no hace eso con el hombre. Inmediatamente lo retira y ahí el hombre entonces queda a merced del mismo diablo. Por esa razón es que hay muchos que están poseídos, dominados, influenciados por el espíritu inmundo, por un demonio, por el diablo mismo. ¿Por qué razón? Porque provocaron el espíritu de Dios, de manera que el espíritu entonces se apartó. Y cuando el espíritu se aparta, viene otro inmediatamente y toma ventaja y control de la vida del ser humano. Entonces, dijo el Señor aquí,
El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Esa palabra ungido significa que el Espíritu Santo me ha dado a mí la autorización legal del cielo. Oiga, la autorización legal del cielo. La autorización legal del cielo. Yo a usted lo puedo autorizar y le puedo hacer un ID, un carnet, una identificación, para que usted se las enseñe a las autoridades. Y la policía lo puede parar y le puede decir en este tiempo de pandemia, disculpe, ¿y usted para dónde va? O mire, yo voy para la iglesia que está allá en aquella esquina. Y le va a decir el policía, ¿me puede entregar una identificación de esa iglesia? Ah, sí, cómo no. Y ya le enseña. Y ahí va a aparecer mi teléfono. Y viene el policía, llama al teléfono y dice, acabo de parar a una persona que dice que va a su iglesia, que se llama así, así. Yo le digo, no lo conozco. No, sí, lo conozco. Y sé quién es. Entonces el policía le da la identificación y le dice, usted está autorizado. Siga su trayecto. Pero otra cosa es la identificación del cielo. Porque la identificación del cielo no la hace el hombre aquí en la tierra. Yo no puedo irme a la computadora y imprimir. Ahí está. No puedo hacerlo. Porque la identificación del cielo la da el Espíritu Santo de Dios. Y esa identificación nosotros no la vemos. Pero el Espíritu Santo sí la puede ver. Y el Espíritu Santo puede pasar ahí por las bancas donde usted está sentado y decirle, con permiso. Y decirle, a ver tu identificación. No la tienes. O le puede decir, ahí está, sí la tienes. Y a los que están viendo a través del internet, también ahí donde usted está sentado, donde usted está ahí cómodo, en ese lugar, el Espíritu Santo también puede pasar por ahí y decirle a usted dónde está la identificación, no de los hombres. Porque aquí nosotros podemos sacar identificación de la que queramos. Y si pagamos, todavía mejor. Pero la del cielo la entrega el Espíritu Santo nomás. Y entonces dice el Señor, el Espíritu está sobre mí porque me ha autorizado. Dios, el Espíritu de Dios me autorizó. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. ¿Sabe qué está hablando allí? Está hablando de que no puede ver naturalmente. Es decir, que hay autorización de Dios, el Padre, para que aquí en la tierra se hagan milagros en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que si aquí ocurren milagros de sanidades, eso es lo normal en el cielo. Eso es lo que Dios quiere que hagan aquí en la iglesia. Sanidades. Eso es lo que Dios quiere, que hayan manifestaciones. El hombre de afuera puede decir, no, eso es mentira. No, ese video lo grabaron para que dijeran, sí. Todos dijeron que sí. Pero aquí adentro, el que es sanado es el primero que pega el salto de alegría de que ha sido el Espíritu Santo quien trajo una manifestación de provecho para su vida. Entonces, dice, sigo leyendo, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y dice la Biblia en el verso número 20, y enrollando el libro, se lo entregó al ministro que estaba ahí en ese lugar, y Jesús se sentó, y todos los que estaban congregados pusieron su mirada en Jesús, y Jesús les dijo, hoy esta escritura se ha cumplido frente a sus propios ojos. ¿Qué evidencia? Que Jesús vino a este mundo
a deshacer las obras del diablo. Leo una cita bíblica más para ir finalizando. Esta. Lucas capítulo 10, verso 17 dice: estaba Jesús con sus discípulos. Y mire esto. Dice que sus discípulos eran 70. En número, en ese momento eran 70. Dice que volvieron los 70 con gozo al Señor Jesús diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Aleluya. Hasta los demonios se nos sujetaban a nosotros en tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús los mandó a ellos. Él no fue con ellos, sino que Él les dio la orden y les dijo: vayan y oren por los enfermos para que sean sanados. Y yo me quedo aquí y vayan ustedes. Yo me quedo aquí sentadito, dijo el Señor. Voy a tomar un juguito de horchata y se van ustedes. Y los 70 se fueron y empezaron a orar por los enfermos y empezaron a ver sanidades usted. Y aparecieron endemoniados. Y cuando aparecieron los endemoniados, los discípulos, claro, asusta, no salieron corriendo, sino que ellos dijeron: bueno, si los enfermos son sanados en el nombre de Jesús y los demonios saben que nosotros somos hijos de Dios y que los demonios nos quieren intimidar a nosotros, pues, ¿cómo hay una guerra? Y nosotros no vemos a los demonios, pero nosotros vemos a la persona que está poseída por el demonio, que hace cosas raras, producto del demonio que está ahí en esa persona. Pero el demonio quiere que la persona muera para tomar su alma y llevársela a la eterna perdición. Entonces dijeron los discípulos: bueno, ¿por qué no probamos? Y les decimos a los demonios: demonios, salgan de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Y los demonios salían del cuerpo. Y los discípulos dijeron: funciona. Y probaron, y probaron, y probaron. Y empezaron a sacar demonios de tantos cuerpos, que cuando los 70 regresaron donde el Señor, no le dijeron: Señor, nos dieron de comer. Porque a veces que uno llega a las casas y no le dan de comer. Bueno, eso era ya hace 20 años atrás. Señor, mira, fuimos a predicar y nos regalaron un bus para ir juntos todos. Ellos venían sorprendidos de algo que nunca habían visto. ¿Se acuerdan que el domingo pasado dijimos cosas que el ojo del hombre nunca han visto? Cosas que el oído del hombre nunca ha oído. Cosas que en el corazón del hombre nunca han existido. Cosas que en la mente del hombre nunca se las ha imaginado. Son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Aleluya. Entonces, esas cosas, dice la Biblia, que ellos se quedaron tan sorprendidos que cuando vinieron al Señor, venían: Señor, Señor, Señor. Y lo primerito que le dijeron fue: Señor, hasta los demonios se sujetaron en tu nombre.
Es decir, ellos tenían experiencias sobrenaturales con el reino de las tinieblas y ellos derrotaban al diablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Entonces, hermano, el Señor les dijo en el verso número 18, les dijo, mira lo que dijo el Señor. Y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué significa eso? No es a pensar que cuando usted cae en una tormenta le diga, ¡ay, el diablo! ¡Ay, el diablo! ¡Ay, el diablo! No. Es que el diablo fue derrotado con su muerte en la cruz del Calvario. Y todos los derechos legales que el diablo tenía sobre tu vida para destruirte, sobre tu matrimonio para destruirlo, sobre tus hijos para destruirlos, sobre todo tu hogar para destruirlo, sobre toda tu salud, todos los derechos legales que el diablo tenía sobre ti, el Señor se los quitó. Y esos derechos se los entregó a la iglesia. Y ahora nosotros somos los encargados de predicar la palabra de Dios y enseñar que este es el año agradable de Dios para que los que están cautivos por el diablo sean libres en el nombre del Señor. Que los que están enfermos, que los que están endemoniados sean libres en el nombre del Señor. Esto es lo que el Señor nos entregó a nosotros. Entonces les dijo el Señor a ellos en el verso número 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Cómo estamos viendo esto? ¿Con la sabiduría de Dios o con la sabiduría del hombre? Porque aquí, cerca de Filadelfia, hay una iglesia que toma este versículo desde la perspectiva humana y como dice serpientes, en la hora del culto, traen una caja de serpientes y ellos agarran la serpiente con la mano y la serpiente entonces lo muerde y si ellos caen desmayados y se mueren por el veneno de la picadura de la serpiente, entonces ese andaba mal con Dios y por eso se murió. Pero si la serpiente le pica, le mete el veneno y la persona que por lo menos queda un poco tambaleando por ahí y queda con vida para el siguiente culto, entonces esa persona anda bien con Dios. Y la Asociación Protectora a los Animales está luchando para que esos animales dejen de entrar a las iglesias para formar parte de un ritual que en la palabra de Dios no está aprobado y que lo que están haciendo prácticamente es abusando de ese animalito. Porque cuando la persona empieza a convulsionar por el veneno, llaman al 911 y repetidas veces llegan a la iglesia a llevarse a la persona para que termine muriendo en el hospital. Ahora, Jesús dijo que nos daba potestad para hollar. ¿Qué es hollar? Pararse encima. Hollar. Lo deshizo. Le deshizo todo. Yo aquí voy a romper la carpeta, pero yo no le sigo haciendo más. Les dio potestad, les dio el derecho, les dio la habilidad de poder hollar serpientes. Ahora, ¿con qué sabiduría lo vamos a interpretar? ¿Con la sabiduría terrenal o con la sabiduría de Dios? ¿O le tiene miedo a la serpiente? La interpretación correcta es
que cuando Jesús estaba hablando de las serpientes, de los escorpiones, se está hablando en sentido figurado, hablando del reino de las tinieblas, que lo único que quieren hacer con nosotros es destruirnos hasta llevarnos a la muerte. Usted no va a andar con un escorpión y le va a poner un collar de perro y va a venir al culto, ¿verdad? Con el escorpión ahí. Hermano, aquí traigo un escorpión, ¿verdad? Para que venga al culto, ¿verdad? Y luego dice, ¿qué es eso? Le mismo le pongo el pie, hermano, se lo mato. No esté trayendo ese animal aquí. Eso no es un animal doméstico, eso no es adorno de la casa. Es que usted me invita a la casa y dice, mire, hermano, aquí, venga a este cuarto, le voy a enseñar algo. Y yo pensando que usted me va a enseñar un cuadro bíblico y abre la puerta y 20 escorpiones. Uy, Dios mío, ¿qué es eso? Hermano, no me vuelva a invitar a su casa así. Ahora, el animal inmediatamente busca cómo matarlo a uno o a quien sea. Eso es un prototipo del reino de las tinieblas contra los hijos de Dios. Entonces el Señor le dijo a sus discípulos, le doy potestad de que todo demonio que se enfrente contra ustedes, lo saquen rapidito, en mi nombre, en mi nombre. Entonces, y sigue diciendo, verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan. Bueno, ¿quién no se va, hermanos, sentir, verdad, que tiene pecho de Tarzán, verdad? ¿Cómo? Que tiene, verdad, y fuerza y que es grande. Dice el Señor, no se alegren por esas cosas, que vean. Más bien, dice, regocijaos que vuestros nombres están escritos en la vida del Cordero. Así que aquí lo mejor es, hermano, estar en obediencia y deje y espere que el Señor traiga la manifestación de su Espíritu a su propia vida. Verso 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y sí, con esta cita termino. Se regocijó en el Espíritu Santo. La palabra, cuando usted ve en la Biblia la palabra Espíritu con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu de Dios. Jesús se regocijó, se alegró en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo también trae alegría, trae gozo. Y no es del gozo aquí en la tierra. Usted puede tener un gozo aquí en la tierra por algo terrenal y produce una gran satisfacción, una gran alegría. Pero del gozo que viene del cielo, eso lo supera por millones de veces. Jesús se regocijó en el Espíritu, dice, y oró y dijo estas palabras: Padre, Jesús, Señor del cielo y de la tierra. Qué entradita de oración, ¿verdad? De un solo Padre le dijo, ¿verdad? Se identificó, yo soy hijo, tú eres mi Padre. Señor del cielo y de la tierra. Qué bonita la oración, ¿no? Qué bonito es orar, ¿verdad? Y venir con esa convicción, con esa seguridad. Señor del cielo y de la tierra, y yo soy tu hijo. Bonitas esas oraciones cuando nosotros oramos de esa manera. Pero qué inseguro que uno ore y le diga, Señor, a saber si me estás oyendo, pero ya aquí, no es así. Señor, Padre del cielo, Señor del cielo y de la tierra, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste. ¿Qué fue lo que dijimos? Que Dios escondió por siglos desde la creación de la tierra. Y que hasta ahora, en el tiempo que surgió la iglesia con él, es que las cosas fueron dadas a conocer. Durante todo ese tiempo atrás, nadie sabía realmente cómo iban a suceder las cosas. Es más, ni sabían si iba a suceder algo así.
Pero aquí dice el Señor, escondiste estas cosas. ¿De quiénes? De los cabezones, de los sabios, de los entendidos, de los que tienen cultura en su inteligencia, en su cerebro natural. De ellos, dice la Biblia, de ellos lo escondiste por siglos y la has revelado ¿a quiénes? A los niños, a gente indefensa, a gente pequeñita, a gente que todo se lo cree. Dígale a su niño, mañana nos vamos a subir a un avión. Y ellos le va a abrir los ojos. Y téngalo por seguro que me va a venir a decir a mí, porque los niños aquí me cuentan todo. Tenga cuidado. Porque yo, pastor, mi mami, mi papi me dijeron que me voy a subir a un avión mañana. ¿Y desde cuándo? No, espere. Y ellos se lo creen todo. Aunque quizás usted se lo diga por ponerlo quieto en la hora del culto, pero ellos se lo van a creer. Así el Señor nos mira a nosotros. No como gente cabezona, sino como gente que le creemos todo lo que Él nos dice a nosotros. Si el Señor me dice algo a mí, yo se lo creo. Hoy, en la madrugada, a las 5 de la mañana, el Señor me puso en mis manos un contenedor transparente, limpio, completamente transparente. Y de una manera milagrosa, sobrenatural, el contenedor estaba sellado por completo. Y bien vi yo, estaba en mis manos, cuando empezó a llenarse de agua limpia y cristalina. Y vine yo y puse mi oído así, porque podía oír el ruido del agua llenando el contenedor en mis manos, pero no había nada conectado al contenedor. Pero el agua salía de adentro del contenedor. Y cuando yo puse mi oído para oír el sonido del agua llenándose dentro del contenedor, me dijo el Señor con esta voz y estas palabras: así es como mi espíritu fluye. Y se terminó la palabra de Él. Eso fue lo que Él me dijo. Y lo que Él me dijo no es nada opuesto a lo que está ya escrito. Es exactamente lo mismo. La Biblia dice que nosotros somos vasos, como un vaso. Un vaso es un contenedor donde usted le pone café, o le pone agua, o le pone un jugo, le pone algo líquido. Usted no va a poner arroz en un vaso, pone algo líquido. ¿Por qué? Porque lo líquido corre y busca el camino. Y todo lo que el agua corre y busca el camino y va mojando todo lo que encuentra. Y el Espíritu Santo es tipificado en la Biblia muchas veces como las aguas cristalinas. Eso quiere decir que el Espíritu Santo puede llenarlo a usted si usted, como un contenedor, se limpia de las impurezas, es decir, de aquello que al Señor no le agrada y que usted sabe que está escrito en su palabra. Entonces, le dijo el Señor aquí: ¿escondiste estas cosas de los sabios y entendidos? ¿Se las revelaste a los niños? Y dijo el Señor: sí, Padre.
porque así te agradó. Fue un plan que Él diseñó desde la creación. Todas las cosas, dijo Jesús en el verso 22, todas las cosas, todo lo que existe, mi Padre me las entregó a mí. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce las cosas sino el Hijo. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. ¿Y quién es el Padre sino el Hijo? Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que, hermanos, Dios escondió esto desde la creación y se lo ha dado a conocer a quienes, a nosotros, para que seamos los niños, los hijos de Dios, que creemos todo lo que Él nos dice. Y cuando el enemigo viene a decirnos algo, le decimos, momento, disculpe, nuestro oído es para el Señor no más. Vamos ahora en esta hora. Señor y Padre, gracias te damos en esta hora, Dios eterno, por permitirnos estar aprendiendo de tu palabra. Gracias por concedernos este privilegio de poder conocer lo que estuvo oculto tiempo atrás y que ahora se ha dado a conocer para que esa guerra que tenemos con el mundo espiritual de las tinieblas, nosotros ganemos la batalla. Y todo lo que el diablo quiera destruir en nosotros sea cancelado en tu nombre. Gracias porque si Jesús, siendo el Hijo, dio las gracias a ti como Padre, cuánto más nosotros que somos los beneficiados daremos gracias por esa salvación y por tener misericordia en nuestras vidas. Dios eterno, permite que tu palabra vaya construyendo un fundamento sólido en nuestras vidas, de manera que nosotros aprendamos y seamos edificados. Y que ahora que empezamos con algo nuevo que es sobrenatural, nosotros comprendamos por medio de tu palabra el plan maravilloso en el cual tú nos has puesto, que lo planificaste desde el inicio de la creación. Gracias porque nos rescataste de las garras, de las prisiones del diablo, y que ahora nos tienes aquí reunidos en obediencia, aprendiendo de tu bendita palabra. Recibe la alabanza, recibe la adoración y permite, Señor amado, que tu misericordia se renueve sobre nuestras vidas. En tu nombre poderoso. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Vamos en esta hora, hermanos, a orar por las ofrendas. Y si usted mandó su ofrenda electrónicamente, gracias. Dios le bendiga. Y si no, pues, y la quiere entregar ahora, le ruego siempre que pueda agarrar un sobre de la parte de atrás y lo pueda poner allí, por favor. Vamos ahora entonces y voy a pedir a Alexander para que él pueda hacer la oración en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Roto su reino, hace un tal como los cielos también en la tierra.
Jesús, gracias por ese día que nos diste hoy, Jesús. Gracias, Jesús. Perdónanos si hicimos un pecado malo hoy, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por otro día que vida, Jesús. Gracias, Jesús. Hay personas que amanecen hoy y no tienen vida, Jesús. Voy a orar por estas ofrendas que vamos a recoger hoy, Jesús. Gracias, Jesús. Te amo, Jesús. Te amamos, Jesús. Sin ti no somos nada, Jesús. Gracias, Jesús. Voy a orar a las personas que están aquí y no están aquí, Jesús. Gracias, Jesús. Perdónanos, Jesús. Cada día, lo que vemos hoy, Jesús, mañana y todos los otros días, tú lo hiciste, Jesús. Tú nos diste vida, tú hiciste este planeta, Jesús. Tú hiciste todo lo que vemos hoy, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Vamos a orar entonces para quedar despedidos y le recuerdo que para el próximo domingo pueda usted estar con nosotros. Ya a partir del próximo domingo comenzaremos a ver las fue diseñado y cómo las manifestaciones comenzarían a darse, qué manifestaciones el Espíritu estaría trayendo. Entonces va a estar muy interesante, le aconsejo que no se lo pierda por nada, que pueda usted llevar la secuencia con nosotros. Este es el mensaje número 4 que llevamos. Y si usted ha perdido algunos de los otros, le ruego que lo vea para que no se pierda y vaya con el hilo como lo estamos trayendo. Todo esto lo he estado ordenando a manera de que sea más fácil su comprensión. Entonces, a partir del próximo domingo comenzamos ya a hablar de las manifestaciones del Espíritu, que cómo fue que el Espíritu se manifiesta, y vamos a ver todo lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de eso. Así que lo dejo, ¿verdad?, picado, con ganas de que no se lo vaya a perder. Amén. Qué triste es, amén, hermano, como que no van a venir, parece. Si no vienen, me avisan, me quedo en la casa. Amén, hermano. Así, con hambre, ¿verdad? Como que tienen hambre. ¿Cuántos tienen hambre, hermano? Ah, tan débiles, hermano. Pues sí tienen hambre. Hermano, tenemos hambre y sed de Dios. Amén. Amén. Ay, ahí sí, ¿verdad? Estamos, hermano, listos para devorar ese pollo asado, hermano. Amén. Esa carne, ¿verdad? Esos frijolitos con crema. Sí, pero estoy hablando en sentido espiritual, ¿verdad? De la mesa que el Señor de los alimentos que el Señor nos pone en lo espiritual para aprender de su palabra. Vamos a orar entonces para quedar despedidos. Señor y Padre, gracias te damos por tener la oportunidad de estar en tu casa, de poder, Señor amado, aprender de tu palabra. Permite, Señor amado, que nuestra vida sea edificada, que nuestros pensamientos, nuestras ideas, Señor amado, sean renovadas, restauradas, Señor amado, que podamos, Dios mío, caer, Dios eterno, en la dirección, caminar en la dirección correcta, donde tu Espíritu Santo nos quiere llevar. Señor, gracias por las manifestaciones sobrenaturales que hasta la fecha tú has hecho, Señor amado, en este lugar, en nuestras vidas, y también te damos desde ya las gracias, Señor amado, por las nuevas manifestaciones que tú estarás trayendo en este lugar y sobre nuestras vidas. Dios, permite que cada uno de nosotros seamos, Señor amado, alcanzados por tu poder y que podamos, Señor amado, perseverar triunfando en toda batalla que tenemos contra nuestro adversario en la
reino de las tinieblas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Llévanos, Señor amado, a nuestros hogares con tu paz, con tu bendición. Quita todo estorbo del camino. Danos una semana de victoria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén y amén. Bendiciones.